Mientras unos hablamos de la dinamitación del país, de España, otros hablan del progresismo. Pero claro, el concepto progresista yo creo que es la palabra más prostituida de España. Al parecer progresismo es que no sepamos el número de parados que tenemos. Progresismo es ir quitándonos libertades, interviniendo en nuestra forma de vida, en la educación de nuestros hijos. Progresismo es asfixiarnos a impuestos, de forma que los que somos más o menos emprendedores, pues básicamente no podamos emprender nada. Progresismo es coger el dinero de Europa, cerca de 10.000 millones que vienen, subirle las paguitas, subir las mamandurrias, que y con esto no quiero atacar a gente que la está cobrando que de verdad le hace falta. Cuidado, Cuidado, que hay gente que vive con 400 euros por desgracia, porque en este país hay pobres. Pero sí ataco a todos esos que además de los 400 están haciendo chapuzas, o yo cobro 400, mi mujer 400, mi hijo 400, y vivimos de barba y bigote a costa de otros. Al parecer eso es progresismo. Progresismo para mí sería esos 10.000 millones, incentivarlos con créditos muy blandos para todos aquellos que quieran emprender. Yo quiero montar, no sé, un estudio de fotografía. Oye, pues yo te ayudo a comprarte la cámara, te ayudo a comprarte la cámara de vídeo, te ayudo a montar un pequeño ordenador y ya tienes el negocio. Comer, podrás comer. Hombre, ganar dinero al principio te va a ser difícil, pero para comer te va a dar. Eso para mí es progresismo. Pero al parecer el progresismo en este país no lo entiendo. Es una involución, es volver al feudalismo, a depender del noble de turno, que si quiere nos dará para comer pan duro, y si él quiere nos quitará la única vaca que tenemos que dar leche. Mientras tanto, pues tenemos un gobierno que está dinamitando nuestro país. Sí, digo dinamitando, porque el concepto de país que tiene el Partido Socialista Obrero Español es un concepto de país que nadie entiende, salvo Pedro. Pedro, el emperador de la ex España. Es un país donde Vascongadas no pertenecerá a España, Cataluña no pertenecerá a España, Galicia no pertenecerá a España. Después el resto de autonomías empezarán a decir lo mismo. Se carga el principio de igualdad, el principio de tolerancia y sobre todo el concepto España. Algo que reyes de Europa entera desde el medievo llevan intentando conseguir, el Partido Socialista Obrero Español puede conseguirlo en apenas 8 años. Fijaros dónde está la historia. Esta noche precisamente en Despellejando Noticias, tertulia, hablando con historiadores, vamos a hablar de cómo España ha tratado de ser destruida desde el Allende de los tiempos, vamos a decir, tercios de Flandes, hasta nuestros días. ¿Cómo somos el enemigo público o el objetivo a abatir de toda Europa? Y cómo, de ser la 7ª potencia del mundo, gracias a nuestros dirigentes de derecha y de izquierda, están consiguiéndolo. Para que os fijéis cómo funciona el tema de independencia, Bolaños, el Ministerio de Bolaños acaba de ser condenado a pagar 375.205 euros a una empresa por retrasos en la justicia. Es decir, la justicia, cuando es lenta, no es justa. Mientras a ti que te pasa algo y acudes a la justicia, tarda 4 años, 5 años en resolver tu problema, o en una empresa, para otras cosas sí es rápida. Por ejemplo, si tú no pagas el IVA o el IRPF, hombre, en menos que cante un gallo ya tienes a los de Hacienda con los colmillos fuera y mordiéndote la yugular. Si no pagas una multa de tráfico, en apenas 6 meses ya tienes la certificada con orden de embargo. Pero claro, cuando se trata de otros menesteres, hombre, la justicia tiene sus tiempos. Ayer en el programa hablábamos de esa justicia que en el Supremo hay presentado más de 150, 200 denuncias contra Pedro, contra Yoli, contra todo este sistema
comunista que está destruyendo a España, que es anticonstitucional, presuntamente, que está cometiendo ilegalidades, presuntamente, pero claro, la justicia lleva sus tiempos. Y la pregunta es, ¿España le queda tiempo? ¿A la velocidad que se mueve Pedro le queda tiempo? No olvidéis que los golpes de Estado, cuando son por las armas, son fulminantes, son rápidos y cercenan todo aquello que se opone. Todos hemos visto golpes de Estado, como hubo en Chile. Pero claro, cuando se da un golpe de Estado institucional, apoyándose en normas institucionales, apoyándose en una constitución ambigua, con la connivencia de partidos políticos y el silencio de estamentos oficiales, véase a Wally, pues la ley no es justa para nadie. El otro día me alucinó cuando escuché a Joly diciéndole a Pedro que había que empezar a privatizar empresas. ¿Os acordáis lo que yo dije? ¡Exprópiese! Todavía no ha llegado el momento. Ahora es privatícese, es decir, desprivatícese, perdón. Se quiere controlar. Curiosamente, apenas una semana, 10 días después, nos hemos encontrado que España quiere comprar, el gobierno, el 10% de Telefónica. También ocurrió lo mismo con Indra. Indra, ya sabemos lo que está ocurriendo con Indra. Telefónica es uno de los bastiones como empresa española, que era de española, era del gobierno, pero creo que fue Aznar, perdonadme si me equivoco, creo que fue Aznar, uno de los que vendió la joya de la corona. Yo nunca he sido partidario de vender empresas estratégicas, Altos Hornos, el tema de fabricación de barcos, las eléctricas, comunicaciones, porque evidentemente le das a otros el poder de dominar a un país. Pero bueno, a lo hecho pecho, y ahora resulta que Pedro quiere comprar el 10%. Pero ¿pensáis que es por el bien de Telefónica? ¿O simplemente para meter a los suyos? Simplemente para controlar otro más. No olvidemos que yo me considero liberal, aunque soy de los que digo que el gobierno tiene que tener al menos estratégicas para poder salir en un caso de emergencia adelante. Una cosa es ser liberal y otra cosa es ser idiota. Están los superliberalistas que quieren que todo pertenezca a lo público. Vale, a lo privado, perdón. Vale, lo acepto. Habría que discutirlo tras una cerveza y un pincho de tortilla. Pero viendo la deriva de Pedro está empezando ya a absorber, a que el gobierno absorba el control de empresas. Lo próximo que hará será invertir en empresas de comunicación, comprar acciones de prensa, televisiones, radios, para tener el control dentro de la legalidad y no asustar ahora mismo a los ciudadanos. Cuando el ciudadano esté bien emborregado, que falta muy poco, entonces se vendrá el momento de expropiese. Porque el periódico que se niegue, o la tele que se niegue a ser controlado, pues será multado, expropiado, perseguido, encarcelado. Ya hemos visto en Venezuela, lo que se hicieron con grandes medios de comunicación. Ahora todo pertenece al chavismo. En este caso será al sanchismo. Mientras todo esto ocurre, el mundo lo están poniendo al revés. Todos aquellos bastiones en los que los españoles nos podemos apoyar para pedir una vida digna, una vida ordenada, una vida con valores, una vida con líneas, con fronteras, una vida con líneas rojas que no se pueden cruzar, no por prohibición, sino por educación, por ética, por moral. Ahora mismo el gobierno ya tiene un proyecto para permitir, vamos a decir la palabra, las injurias al rey, por ejemplo, a la corona. Es decir, a lo mejor dentro de 5 años yo puedo decir que Wally pues es un hijo de tal y no pasa absolutamente nada. Pero estoy seguro que si digo que Pedro es un hijo de cual, eso es distinto.
porque Pedro es Pedro. Si yo digo que el partido tal es un partido asesino y criminal, me pueden perseguir. Pero en cambio, no me van a perseguir o sí me van a perseguir. Pero si digo que, por ejemplo, Tito Paco hacía grandes obras hídricas y no faltaba el agua en España y teníamos electricidad de sobra, cuidado que eso es apología. Es decir, estamos autorizando el destrozo de las instituciones, empezando por la más alta. Cuando acabes con la más alta, imaginaros con lo que pasará con la más baja. Mientras tanto, te están diciendo que, hombre, que la exaltación del terrorismo también se podía ser legalizada, porque es derecho a la información. Claro, a la información o a la opinión. Yo no puedo hacer aquí un chiste de homosexuales, porque se me tacharía de xenófobos. Pero en cambio a lo mejor voy a poder decir Gora ETA. Y decir que los del tiro de la nuca eran los tíos más guays del mundo, pues porque mataban fachas. Que coste en acta que no digo eso. Esa es la ley que quieren sacar. Es decir, el mundo al revés. Porque si cuando hubo los atentados en la Rambla, de uno del sur, yo hubiera hecho un ataque visceral contra todos los del sur, automáticamente se me habría, imaginaros la que me hubiera caído. Eso jamás lo podré decir, porque claro, se te juzgará según ellos vean. Ya en las provincias vascongadas, que si guillotinan al rey en una obrita de teatro, no sé si fueron las provincias vascongadas o Cataluña, que si podemos quemar la bandera de España, que si podemos quemar la bandera, el busto del rey, que si podemos poner a Abascal como si le pegaran un tiro en la cabeza. Todo eso era de la libertad de expresión, pero curiosamente mi programa siempre está criticado, puesto en tela de juicio por la libertad de expresión. Cosas que si yo me tirara la pata, estaría en un juzgado. Pero evidentemente tengo muchos tiros dados y sé moverme en esa fina línea roja. Estamos perdiendo el norte de familia. O lo buscamos nosotros con nuestra brújula, o no sigáis la brújula del gobierno, porque la brújula del gobierno está enfocada a perdernos. Fijaros cómo funciona el tema, que Sánchez subvencionó al tal Évole, un individuo que sabemos, tal a quien le guste, de gusto no hay nada escrito, claramente con tintes de izquierda, pues lo subvencionó con 68.000 y pico euros en una subvención. Curiosamente, antes de que hiciera un programa, pues, sobre Josu Ternera. En este país se pagan los favores. Claro, todos aquellos que estáis idiotizados viendo la tele, solo veis la tele, llegáis a aceptar lo inaceptable. Llegáis a pensar que ese pensamiento es decir, bueno, es que se han arrepentido, es que pelillos a la mar, es normal. Claro, tú dices que eso es normal porque no han matado a tu hijo. ¿Por qué no han matado a tu padre? Porque no han destrozado a tu hermana. No le han volado, por ejemplo, un pie o un brazo. O han matado a tu hermana, que también tenemos crías muertas por ETA en atentados de cuarteles. Todo eso se nos tiene que olvidar. En aras de la convivencia, ¿qué convivencia? Porque aquí había convivencia hasta que llegó ZP. La convivencia en España se arregló en el 75 y 78. Nos encargamos, gente como mi padre y gente como nosotros, los de nuestra edad, los que hoy tenemos entre 50 y 70 años. Eso nos encargamos nosotros. Unos daban hostias, otros recibíamos hostias, y entre hostia y hostia, de vez en cuando acabas tomándote una cerveza con alguno y hablando del problema. Se llegó a normalizar, se llegó a un consenso, a una democracia, a un entendimiento. Aún vamos a trabajar todos por España, seamos de derecha, de izquierda, de centro. Gran frase de Anguita en una entrevista que decía, si un comunista, un alcalde comunista, te roba, vota a la derecha, no votes a un chorizo, a un
aunque sea comunista. Esa frase era de Julio Anguita, un político de raza, comunista, muy alejado de mi forma de pensar, pero curiosamente coincidimos en ese tema de honradez. Si yo soy de derechas y mañana al que voto me roba, evidentemente no lo voy a votar, porque me está robando. Y yo no quiero que robe ni el de derechas ni el de izquierda. Pero en España es distinto. No pasa nada. No pasa nada, pero hay estamentos oficiales que aún, aunque están polarizados y mangoneados, todavía tienen algo de voz propia, como el Banco de España. El Banco de España ayer hizo un comunicado diciéndole al gobierno y a todos los españoles que quieran oír: cuidadito, familia, que vienen 3 años muy duros. Cuidadito, familia, que aunque el gobierno diga que España no está en recesión, estamos en decrecimiento. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Dejar de regalar dinero, que vienen curvas. El paro sube, pero te lo camuflan. El trabajo cae, pero te lo esconden. La economía familiar se está destrozando, pero no pasa nada. Y eso que dejó Tito Paco, que para mí es de las pocas cosas que dejó bien en esta España, que fue la clase media, creó la clase media. En apenas los años de ZP, los años de Rajoy, Partido Popular, y los años que llevamos con Pedro I, el mentiroso, se está cargando. El momento en el que España pierda la clase media, esto es la selva. El español no tiene punto medio. Le cuesta mucho arrancar, le cuesta mucho tirarse a la calle, pero la historia me avala que cuando nos hemos tirado a la calle somos imparables. Corren ríos y no precisamente de tinta. Vivimos en un país donde hay unas leyes para unos y unas leyes para otros. La Generalitat, por ejemplo, ha pasado por encima de una comisión europea que está investigando el tema de la inversión lingüística. Pero si es que no hay que investigar nada. A mí la Constitución me dice que yo hablo el castellano, el español, que todos tenemos la obligación de conocerla y de expresarnos. Luego yo me puedo expresar en español, en catalán, en euskera, en valencià, en gallego, pero tenemos una lengua que nos une, que es el castellano. A mí me parece muy bien que tú en tu casa hables finlandés o klingon, pero en sitios oficiales, en estamentos oficiales. Y ahí también culpo al Partido Popular y sobre todo a Feijóo en Galicia. Hay una lengua común. Yo, ¿por qué coño, si voy a Galicia, tengo que aprender gallego para poder hacer un pliego de descarga sobre una multa? ¿O por qué carajo tiene que mi hijo aprender catalán si vamos a Barcelona mañana destinados por cuestiones laborales y la criatura viene de Andalucía? No, es que esto es una provincia y como provincia tenemos nuestra lengua. Y yo soy español y creo que España está por encima de Cataluña, de Andalucía, de Vascongadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos en el mundo al revés. Estamos en el mundo al revés. Ahora Pedro, claro, después de todas estas aberraciones que está poniendo Pedro encima de la mesa, claro, quiere una reunión para endulzarse. Primero, insulta a todos los de derechas de Europa. Los llama nazis. Imaginaros cómo ha caído en Europa. Imaginaros cómo ha caído en Europa. Cuando Europa precisamente hemos tenido en Alemania gobernando a la derecha con los verdes. Aquí sería impensable. Pero claro, es que ellos sí son de verdad progresistas. Progresan, trabajan por el bien común. Nosotros, el progresismo es trabajar, pues, por Pedro. Bueno, pues Pachi dice que el único que no se entera de que quiere hablar Feijóo o con Pedro, o Pedro con Feijóo, es Frijolito. Hombre, Frijolito no se entera de nada. Eso no te preocupes, Pachi. Ahí te doy la razón. Porque mientras España nos estamos preocupando por infinidad de problemas que nos surgen desde cuando abrimos la nevera a cuando echamos gasolina
o no sabemos si mañana nos vamos a quedar parados, Feijóo vive en su Arcadia feliz pensando en las elecciones europeas. España no se merece la caterva de políticos que tenemos. España no se merece lo que tenemos. Yo desde ayer, inclusive, entre tres patriotas, como era Fran, Ernesto Tres Palitos, yo mismo, en el programa, pues discrepábamos en la forma de enfocar cómo ayudar a España. Unos decían que, bueno, que hay que tener paciencia, que pasito a pasito, que hay que ir despacio, con cabeza. Otros decíamos que hay que ir con mucha cabeza, evidentemente, pero hay que empezar a ir a tomar las calles. Siempre con la educación, el respeto y según las condiciones legales. Cuidado, jamás incentivaré a la violencia. De momento. De momento. Pero lo que sí está claro es que para un paso adelante que da el PP o un paso adelante que da Vox, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los independentistas, los antisistemas, avanzan 100 metros. Luego, la oposición es el ministerio de la oposición. Son los tontos útiles para que en el resto de Europa digan, ¿veis cómo tenemos democracia? Tenemos unos señores que se quejan poco. Ahora muchos le echáis la culpa a los medios. Perdone. ¿Tú me estás viendo, no? Yo no salgo en ningún medio. Si yo llego apenas a 7.000 personas, según las estadísticas de YouTube, hay quien llega a millones de personas. Imaginaros lo que puede hacer un partido político si empieza a invertir tiempo, trabajo y muy poco dinero en las redes sociales. No digo que me paguen un sueldo, no lo quiero. No lo quiero y no lo aceptaría. No, que ellos mismos monten sus plataformas y ellos mismos busquen sus informadores. Eso es lo que yo quiero. Entonces yo tendré que dejar de informar, tendré que dejar de pelearme, porque diré, la batalla está equilibrada. Pero claro, cuando te estás encontrando de que un tsunami antidemocrático, formado por el Frente Popular, está tratando de destruir España, curiosamente, como en el 36, siguiendo los mismos pasos, te estás encontrando a la derecha, mirándose los zapatos, viendo si tiene una mancha en la corbata, o si me pongo una corbata verde o una corbata azul. Vosotros sabréis, familia, tenéis cerebro. Tenéis una cabeza para pensar, pero como he puesto en el cartón, en la miniatura del programa, España se está dinamitando. Y nosotros lo estamos permitiendo. Ahora lloramos como plañideras, pero no sentimos apenas el dolor. Os garantizo que en menos de 2 años vamos a llorar sangre. Vamos a llorar porque no vas a tener para darle de comer a tu hijo. Vamos a tener que salir a buscar el chusco pan y no sé si podrás pagar la luz. Porque nada es gratis en este país. Todo nos cuesta mucho dinero. Precisamente a nosotros. Por cierto, un 60% más se incrementa el catering del Falcon. Porque claro, a lo mejor con las angulas, con el caviar o con esas viandas, pues eran demasiado populares. Habría que atacar algo un poquito más a las papilas gustativas del emperador y sus colegas. Bueno, familia, ya sabéis, esta tarde tenemos 2 programas. Tenemos Despellejando Noticia Normal, ocupará el tiempo normal, quizá un poquito menos, y por la tarde, por la noche a las 10, tenemos el programa que vamos a hacer especial. Estaba anunciado hace 2 semanas, pero no pudimos la semana pasada por cuestiones de cuadrar a los contertulios, sobre Europa. Vamos a tocar el tema de Europa desde el medievo, allende los tiempos, hasta hoy. Cómo han intentado destruir España, cómo han sido nuestros enemigos, tanto bélicos como económicos, y cómo al final, gracias a las políticas exteriores de Pedro, el PSOE y del PP, en este caso Feijóo, lo están consiguiendo. Venga, familia. Oye, muchas gracias por dar like, suscribiros al canal, que de verdad que es gratis, y si os hacéis miembros del canal, que apenas os cuesta lo que vale una cerveza, pues oye,
Con eso ayudáis, no sabéis lo que ayudáis. Venga, muchísimas gracias. Os quiero. Hasta dentro de un rato.